A veces, una sola broma descuidada se convierte en la chispa que quema una vida entera. El aire vespertino de Tennessee contenía los últimos jirones de calor veraniego, ese que se pega a la piel y se instala en los huesos. Las risas flotaban perezosamente en el patio trasero de mi hermana mientras las luciérnagas parpadeaban como pequeñas linternas. Estaba de pie junto a una mesa plegable llena de platos de papel y platos caseros, con un tazón de ensalada de col que había preparado toda la mañana, cuando la voz de mi esposo atravesó el calor como un cristal roto. ¿Alguien quiere cambiar de esposa? Esta es demasiado testaruda para su propio bien. Sus palabras se filtraron entre la multitud, arrastradas por una diversión que no era mía. Las conversaciones se entrecortaron. Alguien tosió con torpeza. Una pareja soltó risitas forzadas que se apagaron al instante. Y allí estaba yo, Jocelyn, de 32 años, casada durante 7 años con un hombre que una vez me había acogido con tanta ternura que pensé que nada podría lastimarlo jamás. Y aún así, allí estábamos. Brandon estaba de pie con una cerveza en la mano y unas pinzas en la otra, luciendo esa amplia sonrisa que siempre usaba cuando quería llamar la atención. El sol del atardecer se reflejaba en el sudor de su frente, la luz perfecta para un hombre que creía que el mundo era su público. Levantó su botella hacia mí como si yo fuera el remate de su chiste favorito. Es una mujer muy ocupada, trabaja hasta el amanecer y tiene su opinión sobre todo. Vamos, alguien debe quererla. La humillación me dolió mucho a pesar de años de práctica para no sentirme así. Mi mirada se dirigió a mi hermana Chloe, que observaba desde el otro lado del patio con la misma expresión que siempre tenía en momentos como este, compasión y furia contenida a partes iguales. Pero alguien más también miraba. Gavin, nuestro tranquilo vecino de 3 casas más abajo, estaba cerca del patio tomando una copa. Habíamos intercambiado saludos educados a lo largo de los años. Nos habíamos saludado con la cabeza de vez en cuando al salir para el trabajo, pero poco más. Tenía una calma, una firmeza que parecía casi fuera de lugar junto al caos de la personalidad bulliciosa de Brandon. Luego dijo algo que nadie esperaba. Me la llevaré. La charla se apagó al instante. Incluso las cigarras al otro lado de la cerca parecieron detenerse. La sonrisa de Brandon se desvaneció, solo por un segundo, antes de ocultarla con una risa quebradiza. ¿Crees que podrías manejarla? Creo que merece que la traten con respeto, respondió Gavin con serenidad. Se giró hacia mí con una expresión indescifrable, pero extrañamente realista. ¿A qué hora puedo recogerte mañana? Mi corazón latía con fuerza. El mundo se sentía de repente demasiado pequeño, demasiado ruidoso, demasiado brillante. Miré a Brandon, la irritación agudizaba sus ojos, la incredulidad se dibujaba en su boca. Años de dolor reprimido me oprimían las costillas como una tormenta atrapada. 7. Me oí decir. Dejé el plato de ensalada y me sequé las palmas temblorosas en el vestido antes de caminar hacia la puerta. Me llamaban voces. Brandon estaba en shock, Chloe preocupada, pero ninguna fue lo suficientemente fuerte como para detenerme. Por primera vez en años, caminé hacia algo en lugar de alejarme. Pero elegir la libertad es una cosa. Enfrentar las consecuencias de esa elección es otra completamente distinta. Las batallas más difíciles a menudo se libran en silencio, cuando todos dejan de mirar. Llegué a la esquina de la manzana antes de que mis piernas perdieran el equilibrio. La sombra bajo el viejo olmo me ofreció un breve momento de frescor, pero mi pulso seguía latiéndome con fuerza. Me presioné las sienes con las yemas de los dedos, intentando estabilizar la respiración, pero lo único que realmente sentí fue liberación. Una liberación salvaje, aterradora y gloriosa. Para cuando llegué a casa, el sol ya se había ocultado, proyectando largas sombras sobre la sala. Brandon aún no había llegado, lo que significaba que tenía tiempo. Tiempo para pensar, o para entrar en pánico, o para ambas cosas. Me hundí en el sofá, contemplando las silenciosas paredes de una casa que se había vuelto más restrictiva que reconfortante. No había planeado nada de esto. No había planeado responderle a Gavin, no había planeado alejarme, no había planeado sentir esta extraña sensación de despertar creciendo en mí. Pasaron horas antes de que Brandon llegara a casa. La puerta se abrió de golpe, haciendo vibrar un cuadro enmarcado en la pared. Olía a cerveza y a indignación. ¿Así que te marchas sin más?, preguntó, encendiendo la luz. ¡Qué madura, Jocelyn! No respondí. No confiaba en que mi voz se mantuviera firme todavía. Me avergonzaste, continuó, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. ¿Tienes idea de cómo me hiciste quedar? Esa pregunta, su apariencia, resumió nuestro matrimonio más claramente que cualquier otra cosa. Lo conocí hace años,
cuando la vida parecía abierta y llena de posibilidades. Acababa de salir de la universidad, trabajando duro, soñando aún más. En aquel entonces, admiraba mi ambición. Les decía a todos lo orgulloso que estaba de mí. Pero en algún momento, la admiración se convirtió en resentimiento, el resentimiento en control. Cada ascenso que conseguía apagaba algo en su interior. Cada éxito mío parecía herirlo. Y cada vez que se sentía pequeño, me hacía más pequeño para compensar. Lo volví a mirar esa noche, las mejillas sonrojadas, la mandíbula apretada, las manos temblorosas, y me di cuenta con absoluta claridad. No estaba enojado porque me alejé. Estaba enojado porque me alejé delante de la gente. Estoy cansado, dije finalmente. Me voy a la cama. No hemos terminado de hablar. Pero lo estaba. Subí las escaleras sin decir una palabra más, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. A la mañana siguiente llegó la tormenta. Estaba sentado a la mesa de la cocina, serio pero furioso. El café que tenía entre las manos se había enfriado. «Cancelas esta noche», dijo. «Llamas a ese tipo y arreglas lo que hiciste». Me apoyé en el mostrador, dejando que la luz del sol tocara mi rostro, una pequeña rebelión en sí misma. «No». Golpeó la mesa tan fuerte que hizo vibrar las tazas. «Eres mi esposa. Y no es de tu propiedad». Se quedó paralizado. No estaba acostumbrado a mi resistencia. No estaba preparado para ello. Todo lo que había reprimido durante años me subía por la garganta. Cada insulto disfrazado de humor, cada remordimiento, cada momento en que me hacía dudar de mí misma. Los descubrí, pieza por pieza, mientras él me miraba con una mezcla de asombro y rabia. «No se trata de Gavin», le dije. «Se trata de que finalmente me elegí a mí misma». Su rostro se endureció. «Si sales por esa puerta esta noche, no vuelvas». Me alejé del mostrador. Entonces tal vez sea hora de que deje de volver. Pero la noche que nos esperaba no solo pondría a prueba mi coraje, sino que también expondría verdades para las que ninguno de los dos estaba preparado. A veces se necesita la amabilidad de un extraño para revelar lo mucho que has estado anhelando algo. Las 7 llegaron antes de lo esperado. Me vestí despacio, con las manos temblorosas a pesar de mi determinación. Un vestido azul claro que no me había puesto en años se deslizó sobre mis hombros, un recordatorio de una versión de mí misma que una vez me gustó. Cuando finalmente sonó el timbre, toda la casa pareció inhalar. Brandon se dirigió primero a la puerta, con la mandíbula apretada y los hombros erguidos. Lo seguí unos pasos, decidido a no encogerme esta vez. Abrió la puerta con agresividad. Gavin estaba allí, tranquilo como siempre, vestido con pulcritud pero con sencillez. Su presencia no era ruidosa, era firme, casi un ancla. «Estoy aquí por Jocelyn», dijo cortésmente. Brandon bloqueó la puerta. «No se irá a ningún lado». Pero di un paso adelante antes de que la tensión pudiera aumentar. «Sí», dije. «Lo soy». Una extraña quietud llenó el espacio. Brandon nos miró, con una expresión de desesperación en su rostro, pero no me permitía absorberla. Pasé junto a él, deteniéndome solo el tiempo suficiente para mirarlo a los ojos, no con ira ni con disculpa, sino con seguridad. Gavin me abrió la puerta del copiloto. Un pequeño gesto, pero que no había experimentado en años. Mientras conducíamos por calles conocidas, esperé que el pánico o la culpa me acosaran. En cambio, lo único que sentí fue silencio. Un silencio profundo y sorprendente. El restaurante estaba cálido y con una iluminación tenue, lleno del murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos. Gavin me acercó la silla, esperó a que me sentara y se sentó frente a mí con una sonrisa amable. «No tienes que explicar nada», dijo antes de que pudiera hablar. «Esta noche no se trata de expectativas. Se trata de respirar». Las palabras aliviaron algo en mí que no sabía que estaba tenso. «No estoy seguro de lo que estoy haciendo», admití. «Está bien», respondió. «No saber está permitido». Llegaron nuestras bebidas, y entre la luz de las velas y su presencia constante, sentí que se me aflojaba la voz. Hablé de verdad, por primera vez en años. Sobre el trabajo, sobre las partes de mí que había guardado para el consuelo de alguien más, sobre el agotamiento de ser menospreciada en pequeñas dosis diarias. Gavin no me interrumpió. No me corrigió. No transformó mis palabras en armas. Él simplemente escuchó. «Te comportas como alguien a quien le han dicho que se encoja», dijo en voz baja. «Pero he visto destellos de quién eres cuando olvidas ser pequeño». Su observación me impactó tan profundamente que me dolió. «Te das cuenta de muchas cosas», murmuré. «Soy arquitecto»,
dijo con una leve sonrisa. Mi trabajo es ver la estructura bajo la superficie e imaginar en qué podría convertirse. Me reí suavemente. Se sentía extraño en mi lengua, pero bueno. Muy bueno. La cena transcurrió con fluidez, la conversación fluyó como el agua. Por un momento, olvidé el peso de la vida que me esperaba en casa. Hasta que la puerta del restaurante se abrió de golpe. Brandon irrumpió en el local, con la cara roja y los ojos desorbitados. Las conversaciones se detuvieron a nuestro alrededor. Un camarero se quedó paralizado. Brandon nos vio al instante y se dirigió a nuestra mesa. ¿En serio estás aquí con él?, gritó. Gavin permaneció de pie con calma, colocándose entre nosotros con un movimiento fluido. Brandon, salgamos. No me digas qué hacer, espetó. Es mi esposa. Lo dijo como una acusación, como una amenaza, como la propiedad. Mi pulso latía con fuerza, pero algo dentro de mí se endureció. El antiguo yo, el yo dócil, cuidadoso y tranquilo, se habría derrumbado. Pero la mujer con la que Gavin había estado hablando toda la noche finalmente se levantó. No, dije con claridad. Esta noche no. Pero lo que ocurrió después destrozó todas mis ilusiones y me obligó a elegirme como nunca antes lo había hecho. Cuando la verdad finalmente sale a la luz, no susurra, estalla. El restaurante quedó en silencio a nuestro alrededor, todas las miradas fijas en la escena que se desarrollaba como un desastre a cámara lenta. Brandon estaba de pie junto a la mesa, respirando con dificultad y con el rostro desencajado por la indignación. Su ira no se debía a que yo estuviera sentada frente a Gavin, sino a que me atreviera a elegir algo que él no podía controlar. Levántate, Jocelyn. Nos vamos, ordenó, señalándome como si fuera una niña portándose mal en público. Gavin no alzó la voz. No se plantó ni amenazó. Simplemente se interpuso entre nosotros con serena seguridad, como si ya hubiera ensayado cómo desactivar tormentas como esta. Este no es el lugar, dijo en voz baja. Salgamos. El contraste entre ellos era sorprendente. La furia de Brandon vibraba como un alambre clavado y la compostura de Gavin absorbía el caos en lugar de alimentarlo. Estoy hablando con mi esposa, espetó Brandon, abriéndose paso como si Gavin no estuviera allí. Muévete. Gavin no lo hizo. No, a menos que ella me lo pida. Esa simple frase, centrar mi elección, hizo más por mí en 5 segundos de lo que mi matrimonio había hecho en años. Los ojos de Brandon se clavaron en los míos, exigiendo obediencia. Di que vienes a casa. Ahora mismo. Sentía el pulso latiéndome en la garganta. Sentía a todos observándome, camareros agarrando los menús, parejas paralizadas a medio bocado, incluso las llamas de las velas temblando en el aire tenso. Durante tanto tiempo, había vivido a la sombra de Brandon, doblegándome, disculpándome, encogiéndome cuando él se enfurecía. Pero no esta noche. No, repetí, esta vez más alto. Esa sola sílaba fue como un terremoto que rompió 7 años de silencio. El rostro de Brandon se contrajo. Me estás humillando. Te humillaste, respondí. Y a mí también. Durante años. Mi voz no tembló, algo inesperado. Y ya no finjo que es normal. Se burló, volviéndose hacia la habitación como buscando validación. ¿Oyes eso? Se cree una víctima. Está exagerando. Esto es matrimonio. La gente se ríe. Un gerente se acercó con cautela, seguido de un guardia de seguridad. Sus expresiones eran firmes, inflexibles. Señor, dijo el gerente, necesitamos que baje la voz. Y si continúa causando disturbios, tendremos que pedirle que se retire. Increíble, murmuró Brandon, pasándose una mano temblorosa por el pelo. No tiene ni idea de lo que pasa. Es mi esposa. La llevaré a casa. Él extendió su mano hacia mí. La mano de Gavin descendió suave pero inequívocamente sobre la muñeca de Brandon. No. El guardia se acercó y el gerente le hizo una señal sutil. Brandon apartó la mano bruscamente. Algo en su postura se desmoronó. La ira dio paso a la desesperación. ¿Por qué haces esto?, me preguntó con la voz entrecortada. ¿Por qué lo estás tirando todo? Mi corazón se retorció, no de arrepentimiento, sino con el dolor familiar de ser incomprendido por alguien que nunca intentó conocerme en primer lugar. No voy a tirar nada, dije en voz baja. Dejo lo que ya está roto. Por un segundo, solo uno, pensé que podría entender. Pero entonces la ira regresó, ardiente y cegadora. Esto no ha terminado, espetó. Te arrepentirás. Se giró bruscamente y salió furioso. La puerta del restaurante se cerró de golpe tras él,
como si fuera el cierre de un capítulo que debería haber terminado hace mucho tiempo. El silencio se apoderó de la sala hasta que Gavin me ayudó con delicadeza a volver a mi asiento. Su mano cubrió la mía, un ancla silenciosa tras la tormenta. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, susurré. Pero creo que por fin voy camino de ello. Pero el enfrentamiento de la noche fue solo el comienzo. El verdadero desenlace esperaba en casa. Terminar una relación no siempre sucede con gritos. A veces sucede con una frase susurrada en el silencio. El viaje a casa fue silencioso. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas en líneas suaves y borrosas. Mi corazón finalmente empezó a latir más despacio, aunque mis manos aún temblaban en mi regazo. Gavin no habló, dejando que el silencio se prolongara sin forzar nada, una amabilidad que no sabía que necesitaba tanto. Cuando se detuvo frente a mi casa, todas las ventanas brillaban con una intensa luz artificial. Las cortinas de la sala estaban abiertas, revelando a Brandon paseándose de un lado a otro como una tormenta atrapada en una caja de cristal. «Llámame si me necesitas», dijo Gavin en voz baja. «Para lo que sea». Asentí. No confiaba en que mi voz no se quebrara. Por dentro, la furia de Brandon se había convertido en algo más oscuro, un resentimiento denso como el humo. «¿Así que ya está?», preguntó antes de que cerrara la puerta. «¿Te escapas, me avergüenzas, faltas al respeto a nuestro matrimonio y te haces la víctima?» Dejé caer mi bolso en la consola. «No quiero pelear». «Oh, pero lo harás», siseó. «Porque ya no ando de puntillas. Esta noche te pasaste de la raya». Me enderecé. «No, te pasaste de la raya hace años». Se rió con amargura. «Estás siendo dramático». «No», dije, agotada hasta los huesos. «Soy sincera». Algo en mi tono debió inquietarle. Me miró fijamente, con ojos penetrantes y calculadores. Luego, más bajo. «¿Estás enamorada de él?». Negué con la cabeza. «No se trata de Gavin». «¿Y entonces qué?», gritó. «¿Qué vale la pena destruir nuestro matrimonio?». Respiré profundamente. «Tú». La palabra lo golpeó como un golpe físico. Lo desmontaste con un comentario despectivo a la vez. Un insulto disfrazado de humor. Un resentimiento que me metiste en las costillas para asegurarme de que me sintiera inferior a ti. Mi voz no tembló, aunque las lágrimas me quemaban en los ojos. Por fin dejé de fingir que no me daba cuenta. Se dejó caer en el sofá, jadeando. «Podemos arreglar esto», susurró. «Podemos ir a terapia. Cambiaré. Lo prometo». Había esperado años para escuchar esas palabras y no sentí nada. «Ya lo prometiste», dije con dulzura. «Pero nunca dejaremos de volver a esto. No puedo seguir encogiéndome. No puedo seguir disculpándome por ser yo misma. Y no lo haré». Su expresión se endureció de nuevo, como si la esperanza fuera un lugar demasiado vulnerable para quedarse. «¿Así que eso es todo?». Asentí. «Quiero el divorcio». La frase quedó suspendida en el aire, suave pero definitiva. La sala parecía más grande, como si hubiera abierto una ventana después de años de aire viciado y atrapado. Me miró fijamente, con el pecho apretado y la boca entreabierta. «¿No lo dices en serio?». «Sí. Lo digo en serio desde hace más tiempo del que crees». Lentamente y dolorosamente, se dio cuenta de que no era una amenaza, era la verdad. Se recostó, cubriéndose la cara con las manos. «Estás cometiendo un error», susurró. «Te vas a arrepentir de haberte marchado». Pero lo extraño fue que el arrepentimiento no me conmovió. Ni siquiera un instante. «Voy a la habitación de invitados», dije en voz baja. «Mañana hablaremos de los próximos pasos». No respondió. No volvió a gritar. No me siguió por las escaleras. Simplemente se quedó sentado en la habitación en penumbra, contemplando los pedazos de una vida que, según él, siempre permanecerían unidos por mucho que los golpeara. Y sentí algo nuevo, algo frágil y brillante. Alivio. Pero la libertad no es instantánea. Aún quedaban batallas por delante y una sanación que nunca esperé. Reconstruir no es glamoroso. Es complicado, agotador y silenciosamente milagroso. A la mañana siguiente de declarar el divorcio, el mundo exterior parecía engañosamente normal. Los pájaros cantaban en el alféizar de la ventana. Los coches pasaban por la avenida Maple. Pero en mi interior, todo había cambiado, como si por fin hubiera salido de una casa que no sabía que no tenía puertas. Brandon cerró de golpe los armarios de abajo, un último intento de reafirmar su poder mediante el ruido. Pero yo me moví despacio, con paso decidido,
preparando café en la habitación de invitados como quien se prepara para una nueva vida en lugar de aferrarse a la vieja. Durante las siguientes semanas, la vida se convirtió en un torbellino de logística. Abogados, correos electrónicos, papeleo, dividir cosas que una vez compramos como si fuera para siempre. El peso emocional era más pesado que cualquier caja que empaqué. Pero junto con la tensión llegó una libertad inesperada. Alquilé un pequeño y soleado apartamento en Germantown, paredes blancas, azulejos azules en el balcón y una cocina diminuta con un grifo que no dejaba de sobresalir. Mi hermana Chloe me ayudó a mudarme, empujando cajas por la puerta mientras me daba monólogos sobre empoderamiento y nuevos comienzos. «Ya te ves más clara», me dijo una tarde, entregándome una taza de té mientras el atardecer teñía el horizonte de color melocotón. «Me siento más ligero», admití. Dejar a Brandon no había borrado mágicamente años de encogimiento, pero cada día redescubría partes de mí que creía perdidas. Mi chispa, mi ambición, mi risa, mi voz. Volví a correr al amanecer, con el viento refrescándome la piel mientras el río brillaba. Me apunté a una clase de cerámica, hundiendo los dedos en la arcilla como deseaba poder moldear mi nueva vida, imperfecta, pero mía. Acepté el ascenso en el trabajo que una vez me habían presionado para rechazar. ¿Y Gavin? Se convirtió en una constante silenciosa, no en un romance fugaz, sino en una presencia constante. Dábamos paseos tranquilos, intercambiábamos mensajes cariñosos, tomábamos café sin presiones ni expectativas. Nunca me presionó para que definiera nada, nunca usó mi vulnerabilidad como palanca, nunca intentó llenar los espacios que necesitaba para reconstruirme. 3 meses después de finalizar el divorcio, apareció en mi puerta con comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. «Pensé que nadie debería comer pad thai solo un viernes», dijo tímidamente. Me reí, una risa verdadera, no la risa frágil que Brandon solía burlarse, y lo dejé entrar. Hablamos durante horas sobre arte, arquitectura, sueños de infancia y desamores. Entre una historia y otra, nos sumimos en un silencio reconfortante. Nada tenso. Nada forzado. Simplemente en paz. En un momento, dudó antes de hablar. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. Esa noche, cuando dije que te llevaría, dijiste que sí porque querías salir o porque querías algo más. Lo pensé, realmente lo pensé, antes de responder. Esa noche, no te elegí, dije. Me elegí a mí misma. Simplemente fuiste tú quien me recordó que aún tenía derecho a elegir. Él asintió, conmovido por la sinceridad. Luego, en voz baja. Me alegro de que lo hicieras. No intentó besarme. No intentó definirnos. Simplemente se sentó a mi lado, rozando los míos con sus dedos en un gesto tan suave que parecía una promesa, no de amor, sino de respeto. Y tal vez eso fue suficiente por ahora. 6 meses después del divorcio, las noticias sobre Brandon corrieron por el barrio. Había perdido su trabajo. Su reputación se había deteriorado. Sus citas nunca pasaban de una. Se estaba desmoronando públicamente de la misma manera que había desmoronado nuestro matrimonio en privado. La gente esperaba que me sintiera reivindicado. En cambio, sentí distancia. Su historia ya no era mía. Había entrado en una versión de mí mismo que no giraba en torno a la aprobación de alguien más, ni al enojo de alguien más. Pero aun cuando recuperé mi vida, el destino no había terminado de sorprenderme. La curación no es ruidosa. A veces comienza en los lugares tranquilos donde nadie nos observa. Para cuando el otoño tiñó Nashville de oro y óxido, la forma de mi vida se sentía extraña, en el mejor de los sentidos. Mi apartamento olía ligeramente a lavanda y pintura fresca, y la luz del sol se extendía por los pisos de madera cada mañana como una bendición personal. Había días en que todavía me tambaleaba emocionalmente. Después de todo, 7 años de autodestrucción no desaparecen de la noche a la mañana, pero la diferencia ahora era simple. No estaba tropezando hacia atrás. Estaba tropezando hacia adelante. Gavin y yo nos adaptamos a un ritmo tranquilo. Nos reuníamos para tomar un café algunas mañanas, paseábamos por el barrio en las tardes ventosas o compartíamos cenas tranquilas donde el silencio no era una amenaza, sino un consuelo. Nunca me pidió más de lo que estaba dispuesta a dar. Esa paciencia, constante, espontánea, era algo que desconocía que pudiera existir en las relaciones. Una noche, después de un largo día de trabajo, encontré una maceta de romero afuera de mi puerta. No había ninguna nota, solo la hierba allí, como un suave recordatorio de que la vida podía volver a crecer. Supe al instante de quién era. Lo coloqué en mi balcón, sonriendo. Unos días después, asistí a mi clase de cerámica del sábado. Me senté al torno, hilando arcilla,
con las manos resbaladizas e inestables. Mi instructor pasó de largo, observando cómo mi jarrón torcido tomaba forma. Centrarse requiere práctica, dijo. Si te apresuras, todo se derrumba. La metáfora no se me escapó. Por esa época, Chloe volvió a visitarme, armada con pasteles y chismes. Se dejó caer en mi sofá y suspiró dramáticamente. ¿Sabes? Es raro verte en paz. Raro, bueno, pero raro. Me reí. ¿Qué se supone que significa eso? Pasaste años preparándote para el impacto, dijo. Ahora estás, blando otra vez. No débil, blando. Hay una diferencia. Su observación permaneció conmigo mucho tiempo después de que se fuera. Más tarde esa semana, Gavin y yo fuimos a caminar por la orilla del río. La brisa era fresca y me rozaba la mejilla con mechones de pelo. Él me seguía el ritmo, silencioso pero presente. Pareces más ligero, dijo con suavidad. Lo intento, respondí. Hay días que todavía estoy aprendiendo a no disculparme por todo. No tienes que disculparte por ocupar espacio, dijo. El mundo es mejor cuando te presentas con todo. Lo miré, sintiendo algo cálido dentro de mí, no romance exactamente, sino reconocimiento. Ver y ser visto. Caminamos hasta que el cielo se oscureció, formando un suave cuenco azul sobre nuestras cabezas. En un momento dado, nuestras manos se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. No estar preparado para algo nuevo no significa que no sintiera su atracción. Esa noche, sola en mi balcón con el aroma del romero flotando hacia arriba, me permití pensar en la posibilidad del amor nuevamente, no en la forma desesperada en que una vez me aferré al afecto, sino en la forma suave en que las plantas se inclinan hacia la luz del sol. Porque por primera vez sentí que la luz del sol era algo que merecía. Pero justo cuando los nuevos comienzos parecían firmes, el pasado llamó a su puerta de la manera más inesperada. El pasado no desaparece, regresa cuando menos lo esperas. Las noticias sobre Brandon me llegaban fragmentadas, como conversaciones que oigo por casualidad a través de una puerta entreabierta. El marido de Chloe mencionó que Brandon había sido despedido de su empresa. Otro vecino susurró que su temperamento había empeorado desde el divorcio. Alguien más dijo que había estado intentando salir con alguien, pero que las mujeres de la comunidad ya habían oído suficiente como para mantener las distancias. Nada de esto me sorprendió. Lo que me sorprendió fue la carta. Llegó un miércoles, papel grueso, bordes arrugados, mi nombre garabateado en la portada con una letra que antes reconocí en un instante. Ahora parecía extranjera. Durante un largo instante, no me atreví a abrirlo. Mis dedos vacilaron, como si al abrir la solapa pudieran salir de nuevo versiones antiguas de mí. Al final lo abrí. La carta no era una disculpa, en realidad no. Brandon le echó la culpa al estrés, al alcohol, a la presión del trabajo. Insistió en que no se había dado cuenta del daño que me había hecho, insistió en que había estado bromeando e insistió en que un matrimonio no debería romperse por un malentendido. Típico. Pero lo que más me impactó fue lo que no estaba escrito. No reconocí los cientos de pequeños cortes que sufrí mucho antes de la barbacoa. No reconocí los años que pasé intentando retorcerme para que él se sintiera más grande, más brillante, más seguro. No sentí remordimiento por el daño causado a mi confianza, mi autonomía, mi identidad. En cambio, el final decía: nos debes a ambos reconsiderarlo. Estoy dispuesto a intentarlo de nuevo si vuelves a casa. Doblé la carta cuidadosamente y la dejé a un lado. Unas horas después, le envié un mensaje a Gavin. ¿Podemos dar un paseo? Respondió casi de inmediato. Por supuesto. Nos vemos afuera. El aire traía la frescura de principios de otoño mientras bajábamos por la calle. Las hojas se deslizaban por la acera, raspando suavemente. Sostuve la carta en la mano, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, se lo ofrecí. No lo leyó, solo miró los bordes arrugados y me preguntó: ¿quieres hablar de ello? No sé qué quiero, admití. Una parte de mí está enfadada. Una parte está cansada. Y una parte se siente culpable por no sentir nada en absoluto. Él asintió con expresión amable. No le debes tus sentimientos. Esa es la cuestión, murmuré. Durante años, pensé que le debía todo, mi tiempo, mi energía, mi personalidad. Se me hace raro no deberle nada ahora. Eso es libertad, dijo en voz baja. Se supone que al principio debe sentirse raro. Nos detuvimos en el puente con vistas al agua. El río brillaba bajo las farolas, cambiante, en movimiento, nunca estancado. ¿Quieres responderle?, preguntó Gavin. No,
dije con firmeza. No queda nada más que decir. Él asintió y luego extendió la mano, sin pedirlo, simplemente ofreciéndolo. Metí mi mano en la suya. Un pequeño gesto. Una gran verdad. No iba a retroceder. Esa noche, tiré la carta de Brandon a la basura. No con rabia. No con triunfo. Solo, con tranquilidad. Como si hubiera dejado algo que había llevado encima demasiado tiempo. Pero dejar ir el pasado es una cosa. Aceptar lo que viene después requiere un tipo de coraje diferente. El nuevo amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces comienza con una calidez tranquila y constante. El invierno se acercaba a Nashville con suaves brisas y un anochecer temprano. Mi apartamento se sentía más acogedor que nunca. Almohadas, velas, el romero floreciendo en mi balcón a pesar del cambio de estación. Mi vida ya no parecía un eco de las expectativas de otros. Se sentía mía. Gavin y yo seguimos acercándonos lentamente y con naturalidad. No le dábamos nombre a nada, pero el espacio entre nosotros había cambiado. Había ganado peso, un peso dulce e inconfundible. Una noche, lo invité a cenar. Nada del otro mundo, solo pasta, ensalada y una botella de vino que guardaba para un momento propicio. Llegó con una hogaza de pan recién hecho y esa sonrisa fácil que siempre me desahogaba. Mientras comíamos, hablamos de todo, desde historias de la infancia hasta los miedos que arrastramos a la edad adulta. En un momento dado, me contó sobre su matrimonio fallido, no con amargura, sino con introspección. Ella no me destrozó, dijo. Simplemente dejamos de crecer en la misma dirección. Hizo una pausa. Creo que el verdadero fracaso fue pretender que podíamos forzar el encaje de las piezas. Lo comprendí más íntimamente de lo que deseaba. ¿Y tú? Preguntó con dulzura. ¿Qué crees que te enseñó tu matrimonio? Hice girar la pasta en mi tenedor, pensando con cuidado. Que encogerme no fue noble. No fue sacrificio ni devoción. Fue una erosión lenta. Y una vez que te pierdes a ti mismo el tiempo suficiente, olvidas cómo ser otra cosa. Me observó con ojos cálidos. Ya no estás perdida. No, dije sonriendo suavemente. No lo soy. Después de cenar, nos sentamos en el sofá con tazas de té. Un silencio cálido nos invadió, sin incomodidad ni incertidumbre. El tipo de silencio que invita a la confesión. ¿Sabes?, dijo Gavin, mirando el vapor que salía de su taza. Esa noche en la barbacoa, cuando dije que te llevaría, no esperaba que dijeras que sí. Yo tampoco, admití. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera. No intentaba robarte, añadió con dulzura. Simplemente no podía seguir viéndolo empequeñecerte. Se me hizo un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de gratitud. Una gratitud profunda e inesperada. Lo sé. Silencio de nuevo. Luego se giró ligeramente, rozando la mía con su rodilla. ¿Puedo preguntar algo sin complicar nada? Asentí. Pregunta. ¿Ves un futuro para nosotros o simplemente soy alguien que te ayuda en tu transición? La vulnerabilidad en su voz me sorprendió. No pedía promesas, solo honestidad. No quiero apresurarme, dije con sinceridad. Pero cuando imagino la vida que quiero, veo paz, respeto, compañerismo. Y cuando estoy contigo, siento todo eso. Soltó el aliento con calma, como si lo hubiera estado conteniendo durante meses. Me basta. Luego, lentamente, dándome tiempo para alejarme si quería, se inclinó y me besó. No fue dramático, ni intenso, ni cinematográfico. Fue suave, firme y real. El tipo de beso que dice, te veo. A todos. Cuando por fin nos separamos, apoyó su frente en la mía. Te mereces esto, susurró. No a mí, sino esto. Amabilidad. Seguridad. Alegría. Por primera vez lo creí. Pero el viaje hacia un nuevo comienzo estaba lejos de terminar. El año que tenía por delante me deparaba revelaciones que nunca vi venir. A veces el mayor cambio no es enamorarse, sino darse cuenta de que ya no tienes miedo de hacerlo. El invierno se deshieló lentamente, como suele ocurrir en Tennessee, aflojando gradualmente su control antes de rendirse por completo. A principios de la primavera, mi vida había adquirido un ritmo que se sentía a la vez desconocido y maravillosamente propio. El trabajo prosperaba, mi apartamento se sentía habitado y cálido, y la chica que una vez fui, la que sorteaba las minas terrestres emocionales, parecía un recuerdo lejano. Gavin y yo nos acercamos de una forma natural, espontánea. No dijimos nada. No nos apresuramos. La conexión simplemente se desarrolló, capa a capa.
Un sábado ventoso, me invitó a ver un edificio en el que había estado trabajando, un centro comunitario casi terminado. Caminé a su lado mientras me guiaba por el espacio casi terminado, explicándome los pasillos fluidos, el vestíbulo soleado y la elección de materiales diseñados para que la gente se sintiera conectada. Piensa en cómo la gente experimenta el espacio, dije, pasando mi mano por una barandilla recién instalada. Él asintió. Los espacios moldean a las personas más de lo que creemos. Un buen edificio debería hacerte sentir seguro. Esa palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. Seguro. Algo que no había sentido durante tanto tiempo que había olvidado lo mucho que importaba. Me observó en silencio, como si leyera mis pensamientos en voz baja. Mereces seguridad, Jocelyn. Me volví hacia él. La luz del sol primaveral se reflejaba en sus ojos grises. Estoy aprendiendo eso. Salimos del centro y caminamos por un pequeño jardín que la ciudad había plantado cerca. Nuevas flores brotaban de la tierra, renovación en forma física. Al llegar a un banco bajo un cornejo en ciernes, se sentó y esperó a que lo siguiera. Cuando lo hice, me tomó la mano con suavidad. ¿Puedo decirte algo?, preguntó. Siempre. Eres diferente a cuando te conocí. No porque hayas cambiado, sino porque has emergido. Las palabras me impactaron más de lo esperado. Me quedé sin aliento. Surgió. No me transformé. No me reconstruí. Emergí. Como si hubiera estado ahí todo el tiempo, bajo los escombros de las expectativas y las críticas. Me gusta en quien me estoy convirtiendo, admití con voz suave. Yo también, dijo, rozando mis nudillos con el pulgar. Nuestro momento de tranquilidad solo fue interrumpido por el canto de los pájaros y el suave susurro de los pétalos. Parecía que el mundo se detenía lo suficiente para que algo nuevo se arraigara entre nosotros. Más tarde esa noche, me senté en mi balcón con una taza de té de manzanilla, pensando en el camino desde aquella barbacoa hasta este momento de constante satisfacción. Esperaba desamor, soledad o arrepentimiento. En cambio, encontré paz. Y esa paz me abrió las puertas a algo más dulce, más estable y más saludable de lo que jamás imaginé. No solo por Gavin, sino porque me había permitido crecer de nuevo. Justo cuando estaba empezando a relajarme por la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Es importante. El nombre que había debajo me hizo sentir un nudo en el estómago. Brandon. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras se difuminaban ligeramente mientras los viejos instintos intentaban recuperarse. Pero yo no era la mujer que una vez se derrumbó ante cada exigencia. Ya no. Pero la conversación que Brandon quería revelaría mucho más de lo que esperaba y me obligaría a tomar decisiones que creía ya haber tomado. El pasado no siempre regresa para reclamarte. A veces regresa para poner a prueba lo lejos que has llegado. Dudé en responder durante casi una hora. Mi té se enfrió. El cielo se tornó índigo. Un viejo miedo susurraba desde las sombras, instando a la cautela. Pero la mujer en la que me había convertido, más fuerte, más lúcida, más firme, se negaba a dejarse dominar por el miedo. Finalmente escribí de nuevo. ¿Qué deseas? Su respuesta llegó casi instantánea. Hablar. Solo una vez. Por favor. A regañadientes, acepté reunirme con él a la mañana siguiente en un tranquilo café cerca de las afueras del pueblo. Territorio neutral. Público. Seguro. Cuando llegué, Brandon ya estaba allí, sentado rígidamente en una mesa de la esquina. Parecía más pequeño, de alguna manera. No físicamente, sino en presencia. Tenía los hombros hundidos. La mirada cansada. Había desaparecido el hombre refinado que disfrutaba siendo el más ruidoso de cualquier habitación. Se puso de pie cuando me acerqué. Jocelyn, gracias por venir. Asentí y me senté frente a él. Una barrera de madera y tazas de cerámica nos separaba, simbólica y literalmente. Por un momento, pareció no estar seguro de cómo empezar. Escuché que está saliendo con alguien, dijo finalmente. Me puse rígido. ¿Qué tiene eso que ver con esta conversación? Todo y nada, suspiró. Es que, no pensé que lo superarías tan rápido. No pasé página rápidamente, corregí con suavidad. Seguí adelante. Hizo una mueca al absorber la distinción. No estoy aquí para hacerte sentir culpable, dijo. Solo quería explicarte algo. Quizás para cerrar el asunto. Quizás porque te lo debo. Junté mis manos y esperé. No fui un buen esposo, admitió. Ahora lo sé. Te presioné para no sentir que caía. Se frotó la nuca,
Una grieta en su endurecida fachada que mostraba una vulnerabilidad que pocas veces había visto. Cuando triunfaste, me recordaste todo lo que no era. En lugar de sentirme orgulloso, me asusté. Miedo. La raíz de tanta destrucción. Continuó, mi papá trataba a mi mamá igual. Siempre juré que nunca me convertiría en él. Pero lo hice. Las bromas, el menosprecio. Pensé que me hacían parecer seguro. Resulta que simplemente me volvían cruel. El silencio creció entre nosotros, pesado pero honesto. No te digo esto para recuperarte, dijo. Sé que no va a pasar. Solo, necesitaba que supieras que estoy intentando arreglarme. Le creí. Pero creer no equivalía a reconciliación. El crecimiento no borra el daño. Aprecio que lo digas, dije en voz baja. De verdad. Pero arreglarte ya no es mi responsabilidad. Él asintió, con los ojos brillantes de arrepentimiento. Lo sé. Una larga pausa. ¿Es bueno contigo?, preguntó finalmente. La pregunta era frágil y tentativa. Sí, respondí simplemente. Lo es. Brandon bajó la mirada hacia su café y asintió lentamente. Bien. Espero que tengas la vida que mereces. Y espero que encuentres la sanación, respondí. Ambos nos quedamos de pie. Sin abrazos. Sin miradas fijas. Solo dos personas liberando algo que necesitaba soltar desde hacía tiempo. Al salir al aire fresco de la mañana, la luz del sol me rozó la piel con una calidez serena. El capítulo de Brandon en mi vida no se había borrado, pero sí había terminado. Y finalmente fui libre de escribir el siguiente sin mirar por encima del hombro. Pero seguir adelante no se trataba solo de cerrar un camino, se trataba de avanzar con valentía hacia un futuro que nunca creí que podría alcanzar. Un corazón reconstruido no vuelve a ser quien era, se convierte en alguien más fuerte, más agudo y maravillosamente nuevo. La primavera se instaló por completo, brisas cálidas, cornejos en flor, el aroma de la lluvia flotando en el aire. La vida transcurría suave y rítmicamente, como una canción que se repetía y que ya no quería que terminara. El trabajo floreció. Mis piezas de cerámica se volvieron menos torcidas. El jardín de mi balcón prosperó. Y Gavin siguió siendo una fuente constante de calidez, de esas que se sienten ganadas, no prestadas. Una noche, me invitó a una pequeña exposición de arte en el centro. Presentaba obras de creadores locales, pinturas, esculturas, cerámicas. Caminé a su lado, admirando las texturas y los colores, sintiéndome inspirada como no me había sentido desde la universidad. En un momento, se detuvo frente a un cuadro de una ventana abierta con vistas a un campo de flores silvestres. Eso me recuerda a ti, dijo en voz baja. Incliné la cabeza. ¿Por qué? Porque parece una posibilidad. Algo revoloteó en mi pecho, no miedo, sino reconocimiento. Salimos de la galería y caminamos por las calles de la ciudad, de la mano. Nashville resplandecía a nuestro alrededor. Las farolas brillaban sobre el pavimento mojado, la música suave se filtraba desde las puertas abiertas de los bares, las risas se derramaban desde los patios. ¿Puedo preguntarte algo?, dije cuando llegamos al puente peatonal con vista al río. Por supuesto. ¿Alguna vez te preocupas por nosotros?, pregunté, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Sobre si estoy lista? ¿O si me volveré a alejar? Hizo una pausa pensativa. No me preocupa, dijo. Soy consciente. Hay una diferencia. Consciente. Sí, dijo con una leve sonrisa. Consciente de que está sanando. Consciente de que la confianza lleva tiempo. Consciente de que el amor que se construye lentamente suele ser el más fuerte. Amar. La palabra ya no me asustaba como antes. No quiero repetir los errores de mi pasado, dije suavemente. No lo harás, respondió él. Porque ya no eres la misma mujer. Le apreté la mano. Me ayudaste a convertirme en ella. Lo hiciste tú mismo, la corrigió con suavidad. Solo me quedé lo suficientemente cerca como para que te sintieras seguro al hacerlo. Nos quedamos un rato más en el puente, observando el brillo del agua mientras los barcos flotaban bajo nosotros. La ciudad vibraba como un latido, constante y viva. Cuando Gavin se giró hacia mí, su expresión era tierna, casi reverente. Jocelyn, me importas. Muchísimo. Y estoy dispuesto a ir despacio. Tan despacio como necesites. Pero si alguna vez quieres más, si alguna vez te sientes lista, aquí estaré. Una calidez me recorrió el pecho. Sin prisas ni presiones, simplemente bienvenida. Creo, dije lentamente, que me estoy preparando.
Su sonrisa era suave y esperanzadora. Entonces, avanzaremos juntos. Me besó de nuevo, primero con dulzura, luego con más fuerza, con más seguridad. La brisa me acarició el pelo. El río brillaba como plata líquida. Por primera vez en mi vida adulta, un beso no parecía una promesa que debía cumplir, sino una promesa que quería hacer. Más tarde esa noche, acurrucada en el sofá con él a mi lado, me di cuenta de algo profundo. No estaba reconstruyendo la misma vida. Estaba creando una completamente nueva, una vida moldeada por mis decisiones, mis límites, mi valentía. La niña que una vez susurraba disculpas en silencio se había convertido en una mujer que decía la verdad incluso cuando su voz temblaba. Y la vida que se desarrollaba ante ella era más brillante que cualquier cosa que jamás se hubiera atrevido a imaginar. Pero la historia aún no había terminado. El capítulo final revelaría lo lejos que había llegado. Un año puede cambiarlo todo, pero el momento adecuado puede redefinir toda una vida. Con la llegada del verano, el mundo se sentía más ligero, más brillante y sorprendentemente nuevo. Mis mañanas comenzaban con la luz del sol derramándose sobre el suelo de mi apartamento, y el romero de mi balcón se extendía hacia el calor. Mis días se llenaban de trabajo significativo, risas y creatividad. Y mis tardes, muchas de ellas encontraban su camino en la presencia de Gavin. No teníamos prisa, pero tampoco dábamos vueltas con cautela. Avanzamos, con paso firme y con honestidad. Un sábado por la tarde, Chloe me invitó a otra barbacoa en el patio. El mismo lugar donde todo había cambiado hacía un año. Al principio, dudé. Regresar a ese lugar fue como reabrir un libro viejo y sentir el contorno de antiguas marcas bajo las páginas. Pero ahora yo era diferente. Así que acepté. El día era cálido, las cigarras zumbaban en los árboles y la parrilla chisporroteaba mientras los vecinos charlaban. Cuando Gavin llegó, el esposo de Chloe lo recibió como a un viejo amigo. Encajó con tanta naturalidad en el espacio que me pregunté cuánto tiempo había vivido sin esa comodidad. Mientras caminábamos por el patio, gente que no me había visto en meses se acercaba con abrazos, felicitaciones o susurros como, «Te ves genial». Más feliz. Y sí me sentí más feliz, una felicidad sin esfuerzo que no sabía que merecía. En un momento dado, me alejé hacia la cerca, necesitando un momento para respirar el déjà vu sin sentirme abrumado. Gavin me siguió, caminando a mi lado con silenciosa intuición. «¿Estás bien?», preguntó, rozando sus dedos suavemente contra los míos. Asentí. Es extraño estar aquí de nuevo. Siento que este es el lugar donde mi antigua vida se resquebrajó. Miró a su alrededor pensativo. Las grietas dejan entrar la luz. Sonreí suavemente. Este lugar antes parecía un final. Ahora parece un comienzo. Apoyó su hombro suavemente contra el mío. Eso es porque lo hiciste uno. Nos reunimos con la multitud, y al caer la noche, las risas se extendieron por todo el patio. Me encontré viendo a Gavin reír con el esposo de Chloe, volteando hamburguesas, bromeando ligeramente sin malicia. La luz del sol lo iluminaba con un cálido resplandor, y por primera vez, me pregunté, no con miedo, sino con curiosidad, cómo sería realmente un futuro con él. Más tarde, Chloe se unió a mí con una sonrisa burlona. «Te hace bien», dijo, bebiendo limonada. «Ya no te estás aburriendo». No me di cuenta de lo mucho que había perdido brillo, admití. «Eso es lo que pasa cuando estás con la persona equivocada», dijo con dulzura. «No solo te quitan la luz, sino que te convencen de que deberías vivir sin ella». Exhalé, sintiendo la verdad asentarse en mi pecho. «¿Y la persona correcta?». Chloe sonrió hacia donde estaba Gavin. «Te ayudan a brillar más». Sus palabras me envolvieron como una cálida manta. Cuando Gavin regresó a mi lado, su mano encontró la mía con naturalidad, como una promesa sin presión. A medida que la barbacoa llegaba a su fin, las familias empacaban y las linternas parpadeaban suavemente en el crepúsculo, me di cuenta de algo silenciosamente monumental. Ya no sobrevivía. Estaba viviendo. Y amar de nuevo, lenta, tierna y valientemente. Pero el momento que lo definiría todo, el momento que verdaderamente cerraría un capítulo y abriría el siguiente, todavía estaba esperando. El cierre no siempre es una conversación. A veces es una comprensión que llega silenciosamente, sin fanfarrias. Unas semanas después de la barbacoa, ocurrió algo inesperado. Me encontré con alguien de mi antiguo barrio, un compañero de trabajo de Brandon, mientras tomaba un café en mi hora de almuerzo. Intercambiamos una pequeña charla, pero luego su expresión cambió a algo más cuidadoso. «Vi a Brandon hace poco», dijo con cautela. «No está bien». Bebí un sorbo de mi bebida, esperando.
Ha estado pasando apuros desde el divorcio. Está más tranquilo. Trabaja en trabajos esporádicos y es reservado. La gente ya no sabe qué hacer con él. No había juicio en su tono, solo tristeza. ¿Todavía habla de mí?, pregunté. No como antes, respondió ella. Es como si se diera cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Durante mucho tiempo, me habría derrumbado al oír esas palabras. Culpa, vergüenza, obligación, envolviéndome como cadenas. Pero ahora las sentía distantes. Como noticias de una vida que viví siglos atrás. Esa noche, me senté en mi balcón, viendo cómo el sol se ponía tras los edificios. Los pájaros revoloteaban en el cielo, la ciudad zumbaba débilmente abajo. El mundo parecía amplio, abierto, esperando. Y me di cuenta de que no le deseaba daño a Brandon. No le deseaba sufrimiento. No le deseaba castigo. Le deseé curación. Porque sanar por él no me hizo retroceder, sino que me empujó hacia adelante. Más tarde esa semana, Gavin me invitó a ver el centro comunitario terminado. Murales infantiles decoraban las paredes. La luz del sol se filtraba a través de ventanales que iban del suelo al techo. Todo el espacio se sentía vibrante y acogedor. Mientras caminaba por la sala de lectura, se detuvo. «Sabes», dijo, «edificios como este sobreviven porque los cimientos son lo suficientemente fuertes como para soportar el peso que tienen encima». Asentí, recorriendo el borde de una estantería. «La gente también es así». Sonrió, con una mirada cálida y admirativa en sus ojos. «Reconstruiste tus cimientos. Y me ayudaste a confiar de nuevo». Nos adentramos en el edificio, explorando aulas, estudios y espacios de reunión. Finalmente, al llegar al atrio principal, se giró completamente hacia mí. «Jocelyn, necesito decirte algo». Mi corazón se agitó. «Está bien. Me encanta quién eras. Me encanta en quién te estás convirtiendo. Y me encanta cómo has recuperado tu vida. No quiero apresurar nada ni obligarte a hacer algo para lo que no estás lista, pero quiero que sepas que estoy aquí. No temporalmente. No casualmente. Aquí, como realmente importa». Su voz no tembló. Sus ojos no vacilaron. No fue un gesto grandilocuente, fue estabilidad, expresada en voz alta. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba suavemente, como una pieza de un rompecabezas que finalmente encontraba su lugar. «Creo», susurré, «que estoy lista para dejarme amar de nuevo». Se acercó. «¿Conmigo?». Asentí. «Sí, contigo». El atrio se llenó de la luz del atardecer, tiñéndonos de dorado. Cuando me abrazó con ternura, no fue el apasionado arrebato de un nuevo romance, sino la profunda exhalación de finalmente volver a casa. Nos quedamos así por un rato, dos personas que habían aprendido por las malas lo que el amor no debería ser, y finalmente descubrieron en qué podía convertirse. Y en ese momento, los últimos ecos de mi antigua vida se desvanecieron por completo. Quedaba un último momento, el momento que transformó la curación en un comienzo. El final de una historia es siempre el tranquilo comienzo de otra. Un año después de la barbacoa que destrozó mi antigua vida, Chloe organizó otra reunión de verano. El mismo patio. Las mismas luciérnagas. El mismo olor a comida asada flotando en el cálido aire de la tarde. Pero yo no era la misma mujer cuando entré allí. Entré de la mano de Gavin. La luz del sol iluminaba la sonrisa relajada que le dedicó a Chloe al saludarnos. Mi hermana me abrazó fuerte y susurró: «Te ves realmente feliz». No fingiendo felicidad. De verdad. Y lo fui. El tipo de felicidad que surge de la autenticidad, no del apaciguamiento. A medida que caía la tarde, caminé hacia el mismo lugar en el que había estado el año anterior, cerca de la vieja puerta de madera, donde dejé un tazón de ensalada de col y me alejé de una vida que ya no encajaba. El recuerdo ahora parecía distante, como recordar una película que había visto hacía mucho tiempo. Gavin se unió a mí, rodeándome la cintura con un brazo. «¿Pensando en el año pasado?», preguntó. «Un poco. Parece que fue hace una eternidad». «Has vivido toda una vida desde entonces», dijo suavemente. Apoyé la cabeza en su hombro, viendo a las familias reír, a los niños correr descalzos por el césped, a los vecinos charlar alrededor de las mesas de picnic. La vida en movimiento. La vida continua. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si no hubieras dicho algo ese día?, pregunté. Se rió suavemente. ¿En serio? No esperaba que me tomaras en serio. Yo tampoco. Pero me alegro de que lo hicieras, dijo, rozándome el brazo con el pulgar. No porque te haya traído hasta mí, aunque te lo agradezco, sino porque te trajo de vuelta a ti misma.
Sus palabras tocaron una tierna verdad. Dejar a Brandon no se trató de elegir a Gavin. Gavin simplemente me dio el coraje para elegirme a mí mismo. Caminamos de vuelta al centro del patio, donde el esposo de Chloe contaba una historia dramática sobre un viaje de pesca desastroso. Gavin intervino con su propio comentario exagerado, haciendo que todos se partieran de risa. Lo observé con suave asombro, cómo se integraba fácilmente sin eclipsar, cómo bromeaba sin menospreciar a nadie, cómo mantenía su espacio sin exigir atención. Esta gentileza, era lo que se suponía que debía sentirse cuando uno amaba. Más tarde, mientras el sol se ponía y las luces parpadeaban, Gavin me llevó aparte, hacia el tranquilo rincón del jardín. Mi corazón se aceleró al reconocer su expresión seria. Jocelyn, dijo en voz baja, tomándome las manos, este año me ha enseñado más sobre resiliencia, fuerza y esperanza de lo que jamás imaginé. Reconstruiste tu vida desde adentro, y me siento honrado de caminar a tu lado. La emoción me apretó la garganta, dulce y abrumadora. Continuó, no quiero apresurar el mañana ni definir la eternidad esta noche. Pero quiero que sepas algo. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los míos. Te amo. El mundo se suavizó, cálido y lento. Y yo te amo, susurré, dándome cuenta al decirlo de que ya no era miedo. No era anhelo, inseguridad ni desesperación. Era la verdad. Me abrazó y, por un instante, todo se desvaneció, el pasado, el dolor, los años de encogimiento. Solo existía en el presente, completo e intacto. Mientras los fuegos artificiales crepitaban suavemente la distancia, sentí el arco completo de mi viaje, cada paso, cada grieta, cada momento de liberación, que me conducía hasta aquí. No a un hombre, a mí misma. Y a través de mí, a un amor que me honraba. Esta no era una historia de venganza. Ni de que otro hombre me salvara. Ni de un matrimonio que se derrumba. Fue la historia de una mujer que recordó su valor. Y eligió una vida que finalmente lo reflejó. Y nunca miré atrás.